En el corazón de México, una historia oscura y perturbadora se esconde tras la aparente tranquilidad de Guanajuato en los años 50. Hoy desenterraremos el inicio de un negocio que, bajo una fachada inocente, se transformó en un infierno de explotación y crueldad. Esta es la primera parte de la aterradora verdad sobre las Poquianchis, un relato que desafía la comprensión humana. En este capítulo, exploraremos cómo un negocio aparentemente inofensivo sentó las bases para una de las peores atrocidades de la historia mexicana. Conozcan a Delfina, María de Jesús, Carmen y Eva González Valenzuela, las hermanas que se convertirían en las infames Poquianchis. Su historia comienza con la apertura de casas de citas en zonas rurales, un negocio común en la época, pero con un giro siniestro. Estas casas, aunque discretas, ocultaban una atmósfera de inquietud que pocos percibían al principio. Documentos históricos de la época revelan la existencia de estos establecimientos, legitimando su presencia inicial. Pero la aparente normalidad era solo una máscara para el horror que estaba por desatarse. El engaño estaba en marcha. Las hermanas recorrían pueblos humildes, buscando a sus próximas víctimas entre las jóvenes más vulnerables. Con promesas de empleo digno y una vida mejor en la ciudad, tejían una red de mentiras para atraer a sus presas. Muchas jóvenes, desesperadas por escapar de la pobreza, caían en la trampa, sin saber el destino que les esperaba. Al llegar a las casas, la fachada de amabilidad se desvanecía. Sus documentos eran confiscados, sellando su destino. Encerradas y sin escapatoria, las promesas se convertían en una cruel realidad: la prostitución forzada. Cualquier resistencia era castigada con golpes brutales, marcando el inicio de un ciclo de violencia incesante. Las víctimas eran despojadas de su identidad, convirtiéndose en meros objetos al servicio de sus captores. Fragmentos de testimonios de la época, aunque escasos, revelan la magnitud del engaño y el terror vivido. Sobrevivientes y familiares, años después, han compartido sus desgarradores relatos, arrojando luz sobre la oscuridad. Sus voces son un eco de las promesas rotas y la esperanza perdida en aquellos años de terror. El interior de las casas de las Poquianchis no era un burdel, sino una cámara de tortura, un infierno en la tierra. Los golpes eran constantes, el abuso físico y psicológico, una rutina diaria que quebraba el espíritu. La privación de comida y los castigos inhumanos eran herramientas para mantener el control absoluto. Muchas mujeres eran encadenadas, sus cuerpos y mentes prisioneros de la crueldad de las hermanas. La deshumanización era total, transformando a seres humanos en sombras de lo que alguna vez fueron. Aquellas que no sobrevivían a la brutalidad eran dejadas morir lentamente, sus vidas extinguiéndose en la oscuridad. Los asesinatos eran frecuentes y los cuerpos enterrados clandestinamente para borrar toda evidencia. Expertos en derechos humanos contextualizan estos crímenes, destacando la vulnerabilidad de las víctimas y la impunidad. Gráficos animados ilustran la escalada de la violencia y el número de víctimas, haciendo tangible el horror. La historia de las Poquianchis es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad y la importancia de la justicia. En los anales de la historia criminal mexicana, pocos casos resuenan con la brutalidad y el engaño de las Poquianchis. Nos transportamos al Guanajuato de los años 50, una época de aparente tranquilidad rural, donde la vida transcurría con la sencillez y las costumbres de antaño. Pero detrás de esta fachada de normalidad, una oscuridad comenzaba a gestarse. Conozcan a Delfina González Valenzuela, la mente maestra de un imperio de terror. Junto a ella, María de Jesús, su hermana, cómplice en cada paso. Carmen, otra de las hermanas, pieza clave en la red de engaños. Y Eva, la más joven, arrastrada a un destino macabro. Su negocio, aparentemente inocente, eran casas de citas en zonas rurales. Fachadas que ocultaban una atmósfera de inquietud y desesperación. Documentos históricos de la época revelan los primeros pasos de su macabra empresa. Un inicio que parecía inofensivo, pero que pronto se transformaría en un infierno. Las hermanas recorrían pueblos humildes, buscando a sus próximas víctimas. Jóvenes vulnerables, sin recursos ni familia, eran su objetivo principal.
Con promesas de empleo y una nueva vida, las atraían a su red. Palabras dulces que ocultaban una cruel realidad. Una vez capturadas, la fachada se desmoronaba. Sus documentos eran confiscados, su libertad arrebatada. Encerradas, se enfrentaban a la brutalidad de la prostitución forzada. Golpes y abusos se convirtieron en su cruel día a día. La pérdida de identidad era total. Se convertían en meros objetos. Fragmentos de testimonios originales de la época nos revelan el horror. Voces que, aunque silenciadas, aún resuenan con dolor. El interior de sus burdeles era un verdadero centro de tortura. Golpes constantes, abuso físico y psicológico, la norma diaria. La privación de comida y los castigos inhumanos eran moneda corriente. Mujeres encadenadas, dejadas morir lentamente, la deshumanización total. Transiciones oscuras y sombrías marcan los asesinatos y entierros clandestinos. Un horror que se ocultaba bajo la tierra, lejos de la vista pública. Expertos en derechos humanos contextualizan la magnitud de estos crímenes. Un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad humana y la crueldad extrema. La historia de las Poquianchis es un eco de advertencia, un capítulo oscuro que nunca debe ser olvidado.